Imagina por un momento que tú y el universo son parte de la misma canción. Todo está conectado. Todo está en un estado de cambio constante y suave. Dentro de esta gran canción cósmica vive la conciencia humana. La conciencia es la simple comprensión de que estás vivo. Es la luz misma a través de la cual percibes y experimentas tu mundo. Pero esta luz no siempre es la misma. Tiene diferentes cualidades. Tiene diferentes intensidades. Hay diferentes niveles de conciencia. Cada nivel da forma a cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas en el mundo y en el universo. No son juicios de tu valía, sino simplemente etapas de un viaje. Aquí, explicaré 7 de estos niveles de una manera fácil de entender. Estos niveles son como notas en una escala, cada uno construyendo sobre el anterior. Los exploraremos de lo más básico a lo más expansivo. También tocaremos cómo la ciencia moderna y la espiritualidad antigua están comenzando a cantar una melodía similar. Ambas apuntan a una realidad más profunda e interconectada. Esto es una invitación. Mira hacia adentro, ubícate sin juzgar y reconoce que eres co-creador de tu realidad. El primer estrato de la conciencia humana es el más fundamental y filogenéticamente antiguo, la conciencia de supervivencia. Este nivel está arraigado en las estructuras subcorticales del cerebro, como el complejo del tallo cerebral y el sistema límbico, responsables de los instintos primarios y las respuestas emocionales básicas. La energía psíquica y la atención en este estadio se focalizan casi exclusivamente en garantizar la homeostasis fisiológica y la integridad física. Este nivel tiene al menos 3 características operativas. La primera es la hipervigilancia ante amenazas. Aquí, el sistema perceptual está sintonizado para detectar riesgos potenciales, priorizando evitar cualquier daño por encima de cualquier otra consideración. La segunda, la conducta impulsiva y reactiva, nos dice que las respuestas son predominantemente automáticas, como la lucha, la huida o literalmente quedarse paralizado de miedo. Estas respuestas son mediadas por la amígdala, que procesa principalmente las emociones y especialmente el miedo y la ansiedad, y con una mínima intervención cortical superior, que incluye procesos cognitivos complejos como el lenguaje, la atención, la memoria, el razonamiento, la planificación y el reconocimiento visoespacial. La tercera es cuando un estado emocional basal como el miedo opera como el principal organizador de la conducta, incentivando la búsqueda de seguridad y la aversión a la incertidumbre. Desde una perspectiva evolutiva, este nivel es crucial para la autopreservación del individuo, incluso de la especie. Sin embargo, cuando se cronifica como el modo predominante de conciencia, resulta profundamente limitante. La percepción del mundo se estrecha a un campo de potenciales peligros y carencias, generando un estado de desgaste psicofisiológico constante. Los ejemplos más representativos son la reactividad visceral e inmediata, como un salto o un grito, ante un sonido repentino e inesperado, la ansiedad abrumadora y la incapacidad para pensar con claridad cuando se percibe una amenaza directa a los recursos básicos, como la vivienda o el sustento, y la hipervigilancia y desconfianza automática hacia un desconocido en un contexto percibido como peligroso, donde el juicio social complejo queda suprimido. El primer paso para trascender este nivel no es negar el miedo, sino desarrollar la capacidad de observarlo metacognitivamente. Este acto de darse cuenta sin identificación inmediata con el impulso permite que un destello de conciencia superior, asociado a la corteza prefrontal, module la respuesta reactiva, iniciando así el camino hacia niveles de organización psicológica más complejos. Una vez asegurada una relativa estabilidad en la supervivencia, emerge la conciencia relacional. Este nivel trasciende la mera autopreservación para centrarse en la necesidad humana fundamental de afiliación, pertenencia y vínculo social. Desde la perspectiva de la psicología evolutiva, la formación de grupos cooperativos fue una estrategia adaptativa crucial. Psicológicamente,
Este estadio se caracteriza por la internalización de las normas, expectativas y la aprobación del grupo como referencia principal para la autoevaluación y la conducta. Podemos describir también 3 características operativas de este nivel de conciencia. La primera tiene que ver con la búsqueda de validación externa. La autoestima se vuelve contingente a la aceptación y el reconocimiento recibido por parte de los demás. La segunda se refiere a la conformidad y a la adaptación social. Así, la conducta se moldea activamente para encajar en el grupo de referencia, familia, pares, cultura, priorizando la armonía y la afiliación sobre los deseos o valores individuales no compartidos. Este moldeamiento es particularmente poderoso cuando está imbuido de un sentido de lealtad a los hábitos, valores y dinámicas heredados del núcleo familiar y los círculos más cercanos durante la infancia. Esta lealtad familiar actúa como un sustrato emocional que dota de una fuerza adicional a la internalización de las normas, haciendo que desviarse de ellas no se viva solo como un error social, sino como una traición a la propia identidad y a los orígenes. Por último, está el desarrollo de la empatía y la cooperación, donde se despliegan capacidades socioemocionales más complejas para leer claves sociales, negociar conflictos y mantener relaciones fundamentales para la cohesión grupal. Pero, ¿cuál es el riesgo y la trascendencia de todo esto? El principal riesgo en este nivel es la externalización del marco de identidad, donde el sentido del yo se construye de manera tan permeable a las opiniones externas que puede conducir a una falta de autenticidad y a la supresión de necesidades individuales por miedo al rechazo o a la exclusión. La trascendencia hacia el siguiente nivel, por su parte, no implica un rechazo a la socialización, sino el desarrollo de un yo relacional auténtico, donde la conexión con los demás coexiste con una creciente fidelidad a una guía interior. Esto se fomenta mediante una honestidad suave que permite expresar necesidades y límites dentro del vínculo. Para este nivel, podemos distinguir 3 ejemplos representativos. Primero, la adopción de modas, jergas o ideologías grupales sin una reflexión crítica profunda, principalmente como ritual de inclusión. Segundo, la inhibición de opiniones o preferencias personales en una discusión grupal para evitar el conflicto o la desaprobación. Y tercero, la dependencia emocional, donde el estado de ánimo fluctúa significativamente en función de la aceptación o el rechazo percibido en las relaciones. Superada la búsqueda de pertenencia básica, la conciencia individual se orienta hacia la afirmación de un yo distintivo a través de la conciencia de autoestima. Este nivel se centra en la demostración de competencia, maestría y valor personal, a menudo mediante la comparación social y la obtención de logros visibles. La teoría de la autodeterminación identifica a la competencia como una necesidad psicológica innata que se satisface a través del reconocimiento externo. Como características operativas de este nivel podemos mencionar, en primer lugar, a la motivación por el logro y el estatus. Aquí, la conducta se orienta a objetivos que demuestran capacidad y confirman el valor propio, tanto a los ojos de los demás como a los propios. Luego está la característica de la autoestima contingente, donde la sensación de valía personal se vincula directamente con el éxito o con el fracaso, en metas específicas, ya sean laborales, académicas, estéticas, etc., haciéndola frágil y fluctuante. Y en tercer lugar, está el impulso para la innovación y el desarrollo de talentos. Esta búsqueda de distinción puede ser una fuerza motriz potente para la productividad, la superación personal y las contribuciones a la sociedad. Sin embargo, la vulnerabilidad central de este nivel radica en la inestabilidad inherente de una identidad construida sobre cimientos externos. El éxito impulsa a la autoestima de manera temporal, pero el fracaso o la crítica amenazan al núcleo mismo de la autopercepción, generando ansiedad de rendimiento y miedo al juicio. En este sentido, la pregunta crítica que abre la puerta a un nivel superior de conciencia
es de naturaleza contemplativa. ¿Quién soy más allá de mis roles, de mis títulos, de mis logros? La reflexión sostenida sobre esta cuestión facilita el desapego de la autoestima contingente y el inicio de un proceso de autodefinición con base en valores y cualidades intrínsecas. Una manera de ejemplificar representativamente este nivel está primordialmente en la búsqueda de un título, un cargo directivo o un reconocimiento público como principal fuente de validación personal. Luego, en la comparación constante y competitiva con colegas o pares en el ámbito profesional o social. Y finalmente, en la frustración o crisis de identidad tras un despido laboral o un fracaso importante que revela la dependencia de ese rol o resultado para sostener la autoimagen construida. La culminación de los estadios anteriores, a menudo marcada por una sensación de vacío o crisis de significado, a pesar de los logros externos, impulsa un cambio cualitativo en la conciencia. El tránsito desde una identidad externamente definida hacia una identidad internamente referenciada. Este nivel, que podemos denominar conciencia autónoma, se caracteriza por un cuestionamiento profundo de los supuestos roles y valores heredados, iniciando un proceso de deconstrucción del yo. Las tres principales características operativas son el cambio del locus de evaluación, que es el proceso de modificar la creencia sobre si los resultados de la vida dependen de factores internos, nuestras propias acciones y decisiones, o externos, suerte, destino u otras personas. Aquí, la fuente de validación y autorregulación se traslada decisivamente del exterior, sociedad, familia, pares, al interior del individuo. La pregunta central deja de ser ¿qué esperan de mí?, para convertirse en quién soy yo y qué es significativo para mí. Luego está la búsqueda de valores auténticos, y en donde emerge una motivación intrínseca por alinear la vida con un sistema de valores personal y conscientemente elegido, incluso si éste entra en conflicto con las normas sociales previas. Por último, está la toma de responsabilidad existencial, en donde se asume plena responsabilidad por las elecciones, el bienestar emocional y la construcción de un proyecto de vida propio, superando la mentalidad de víctima o la dependencia de validadores externos. El proceso de transformación en este estadio no es un destino, sino un proceso activo, a menudo descrito como mudar la piel. Implica un trabajo interior deliberado, que puede incluir psicoterapia, prácticas contemplativas como la meditación, estudio filosófico o diario reflexivo, orientado a discernir la voz auténtica propia del ruido de las internalizaciones sociales. El punto de inflexión es epistemológico. Darse cuenta de que la felicidad y la plenitud son fundamentalmente estados que se cultivan desde dentro. Ejemplos representativos de este nivel serían un profesionista exitoso que renuncia a una carrera prestigiosa para emprender un proyecto alineado con sus valores personales, aun cuando éste signifique una menor remuneración o un menor estatus social. O puede ser también una persona que, tras una crisis, decide establecer límites claros en relaciones familiares o de pareja que resultaban tóxicas o inhibidoras de su crecimiento. En general, esto implica la elección consciente de simplificar el estilo de vida para priorizar el tiempo y la calidad de vida sobre la acumulación material. Cuando las enseñanzas de la etapa de transformación se consolidan en una nueva estructura estable del yo, se accede a un nivel de conciencia integrada. Aquí, la división entre el yo interior y la persona exterior se disuelve. La conducta se convierte en una expresión fluida y espontánea de los valores y convicciones internos, lo que Carl Rogers denominaba funcionamiento pleno de la persona. Para este nivel, las características operativas consistirían en primer lugar, en una congruencia y coherencia psicológica, donde existe una alta alineación entre pensamientos, sentimientos y acciones. La persona actúa con una integridad natural, sin necesidad de esfuerzo consciente para ser auténtico. Después, en una libertad psicológica, donde las decisiones se toman desde una evaluación interna de lo genuinamente correcto, con una notable independencia de las presiones de aprobación social, miedo al rechazo o deseo de estatus.
Y por último, en tener fluidez relacional y equilibrio, donde la capacidad de conexión con los demás se profundiza, ya que no está mediatizada por la necesidad. Surge un cuidado genuino y una contribución clara, desde un lugar de plenitud y no de carencia. En la práctica, este nivel no es un estado utópico final, sino una práctica continua de vivir de adentro hacia afuera. Se caracteriza por una confianza tranquila, fruto de la autocomprensión, y a una reducción significativa de la fricción interna, asociada a conflictos, dilemas y al autosabotaje. La persona se siente en casa consigo misma y, por extensión, en el mundo. Esta integración sienta las bases necesarias para experiencias de unidad más amplias, típicas de los niveles transpersonales. Este nivel se puede ejemplificar si consideramos a un líder que comunica una verdad difícil o impopular por coherencia con sus principios, sin antagonismo pero con firmeza serena, o a una persona con la capacidad de permanecer centrada y no reactiva ante la crítica o el elogio, procesándolos desde un yo consolidado. También están la elección de estilos de vida, relaciones y trabajos que son reflejo directo y natural de la identidad y los valores personales, sin necesidad de explicación o justificación externa. Cuando la integración de la personalidad de nivel 5 alcanza un grado sólido de madurez, la identidad individual comienza a trascender sus límites habituales, dando paso a la conciencia transpersonal o ecológica. En este nivel, el sentido del yo se expande para incluir experiencias, realidades y una identificación que va más allá de la persona individual. La psicología transpersonal, fundada por figuras como Abraham Maslow y Stanislav Grof, estudia rigurosamente estos estados. Aquí las características operativas del individuo serían, primero, una identificación expandida o yo ecológico, en donde la autopercepción deja de estar confinada al cuerpo-mente individual. Surge una identificación profunda con la humanidad, los ecosistemas y la vida en su totalidad, lo que algunos teóricos denominan el yo ecológico, en el sentido que le ha dado Joanna Macy, una activista ambiental, estudiosa del budismo, del pensamiento sistémico y de la ecología profunda. Luego está la percepción de la interdependencia, que reconoce de manera directa y no solo intelectual, que todos los fenómenos están interconectados en redes de causa y efecto complejas. El bienestar individual se ve como inseparable del bienestar colectivo y planetario. En tercer lugar, está la compasión y la responsabilidad incondicionales. De esta percepción surge una compasión espontánea, diferente de la empatía o la simpatía, y un profundo sentido de responsabilidad ética hacia todas las formas de vida. La motivación principal se desplaza de la autorrealización a la contribución al todo. Por último, está lo que se denomina como la expresión en el mundo, en donde este tipo de conciencia se manifiesta como un compromiso profundo y sereno con la justicia social, la sostenibilidad ecológica y el servicio desapegado. La acción surge no desde el deber, sino desde la comprensión de que cuidar del mundo es cuidar de uno mismo en una escala mayor. Algunos de los ejemplos representativos son un líder social o ambientalista cuya labor no nace del activismo reactivo, sino de una identificación visceral con el sufrimiento de los demás y con la salud del planeta, o la capacidad de experimentar experiencias cumbre o estados de unidad en la naturaleza, como lo denominaba el psicólogo Abraham Maslow, donde la frontera entre el observador y lo observado se desdibuja. Y por último, está la toma de decisiones personales y profesionales que priorizan sistemáticamente el bien común y la salud de los sistemas a largo plazo, incluso ante un coste personal. Hasta este punto surge la pregunta: ¿es la conciencia transpersonal un puente entre la ciencia y la espiritualidad? Esta pregunta es aún difícil de responder, pero, desde la física, se ha empezado a desdibujar la ilusión de separación. Así, la visión newtoniana de un universo mecánico y compuesto por partes aisladas ha sido desmantelada por la física cuántica. Conceptos como el entrelazamiento cuántico, donde dos partículas, sin importar la distancia que las separe, se comportan como un sistema único,
y el principio de no localidad cuestionan radicalmente la noción de separación espacial. Para físicos como David Bohm, esto sugería la existencia de un orden implicado, una totalidad subyacente e indivisible de la que emerge nuestra realidad observable. Esta visión de un universo fundamentalmente interconectado es un eco extraordinario de la experiencia de unidad reportada por los místicos de todas las tradiciones, quienes perciben la separación como una ilusión derivada de una percepción limitada. Paralelamente, la biología contemporánea ha superado la narrativa reduccionista, que priorizaba la competencia como único motor de la evolución. El trabajo pionero de Lynn Margulis sobre la endosimbiosis demostró que la cooperación es un principio fundamental. Las células complejas que forman la vida surgieron de la asociación simbiótica de bacterias primitivas. Los ecosistemas se comprenden ahora como redes de interdependencia, donde la vida se sostiene y florece a través de relaciones de mutualismo. Este paradigma refleja de manera tangible la idea de interconexión que define la conciencia ecológica. No somos entes aislados compitiendo, sino nodos en una red de vida cooperativa. Finalmente, la neurociencia ha comenzado a investigar los estados de conciencia superiores, proporcionando un correlato biológico a experiencias antes relegadas al ámbito espiritual. Estudios con meditadores expertos, como los realizados en el laboratorio de Richard Davidson, muestran que prácticas sostenidas como la meditación de compasión pueden inducir plasticidad neuronal, fortaleciendo circuitos cerebrales asociados con la empatía, la regulación emocional y la experiencia de unidad. Esto no reduce lo espiritual a lo químico, sino que demuestra que el cerebro humano es un órgano capaz de sintonizar con y experimentar esta realidad interconectada, validando que la vivencia de la no dualidad es un estado psicológico y neurofisiológico accesible. El viaje de la conciencia, que inicia en la autopreservación y culmina en la experiencia transpersonal de la unidad, no se detiene en la realización individual. Su manifestación última y más profunda es la emergencia de una conciencia de unidad civilizatoria, un estado colectivo en el que la interdependencia no solo se comprende, sino que se convierte en el principio organizador de la cultura, las instituciones y los sistemas globales. Esta no es una conciencia grupal homogénea, sino un ecosistema de individuos integrados que, habitando desde los niveles autónomo, integrado y transpersonal, co-crean una realidad social radicalmente diferente. No se trata de que todos alcancen un mismo estado místico, sino de que un número crítico de personas opere desde una identidad ecológica y una ética de cuidado, influyendo en el campo morfogenético de la sociedad. Los pilares de una conciencia civilizatoria serían, en primer lugar, una narrativa compartida de interdependencia, donde la historia dominante deja de ser la competencia por recursos escasos para convertirse en la co-creación en un planeta finito y vivo. Esta nueva narrativa, validada por la ciencia de sistemas y la ecología profunda, reemplaza los mitos de separación y dominio. Después, la ética y la gobernanza sistémicas, donde las leyes, políticas económicas y sistemas de gobernanza se diseñan para optimizar la salud del todo, no el beneficio de unas partes. Se priorizan indicadores de bienestar planetario, como el Índice de Felicidad Nacional Bruta de Bután, sobre el mero crecimiento económico medido por el Producto Interno Bruto. La justicia se entiende como justicia ecosocial, reconociendo que el daño al ambiente es un daño a nosotros mismos. Asimismo, emerge una educación para la conciencia plena, donde los sistemas educativos se reorientan para cultivar no solo las competencias cognitivas, sino también la inteligencia emocional, la empatía, la compasión y la capacidad de reflexión metacognitiva. El objetivo es formar ciudadanos capaces de autorregulación, colaboración compleja y pensamiento sistémico. Por último, hay una tecnología al servicio de la vida, donde la innovación tecnológica se guía por un marco ético que pregunta: ¿esta tecnología aumenta la conexión, la salud y la sabiduría colectiva? ¿O fragmenta, explota y adormece?
La tecnología deja de ser un fin en sí misma para convertirse en una herramienta al servicio de la evolución humana y la sostenibilidad planetaria. Es importante señalar que la conciencia civilizatoria no niega el yo individual, sino que lo sitúa en un contexto relacional más amplio. Es la realización práctica de que la libertad personal y el bienestar colectivo son dos caras de la misma moneda. La paz interior de un ciudadano contribuye a la paz social, así como la salud de un ecosistema es fundamental para la salud económica. Esta transformación no es una utopía, sino una posibilidad evolutiva. Ya se vislumbra en movimientos globales que abogan por la justicia climática, la economía circular, el diálogo filosófico o interreligioso y la resolución pacífica de conflictos. Cada individuo que trabaja en su crecimiento interior, que elige la compasión sobre el miedo y la colaboración sobre la competencia, está depositando un ladrillo en los cimientos de esta nueva civilización. Por lo tanto, el trabajo personal de autoconocimiento es el acto revolucionario más profundo. Al sanar y expandir nuestra propia conciencia, no solo nos curamos a nosotros mismos, sino que nos convertimos en células sanadoras en el organismo de la humanidad. El nivel 7 de conciencia civilizatoria es la sinfonía completamente realizada, donde cada instrumento, perfectamente afinado en su individualidad, contribuye consciente y gozosamente a la creación de una armonía mayor. Es el hogar al que, como especie, estamos empezando a regresar. La progresión de la conciencia, desde el instinto hasta la unidad civilizatoria, sugiere un principio subyacente. La evolución parece tender hacia una complejidad, integración y alcance de la conciencia cada vez mayores. Si seguimos esta lógica hasta su conclusión más audaz, nos vemos invitados a contemplar la posibilidad de un octavo nivel, una conciencia cósmica o universal. Este no sería un estado que la humanidad pudiera alcanzar por sí sola en un futuro previsible, sino más bien un principio especulativo y un espejo para nuestra propia pequeñez. Implica una conciencia que trasciende no solo al individuo y a la especie, sino al planeta mismo, capaz de percibir y participar en la trama de la existencia a escala universal. Se pueden distinguir tres características de la conciencia cósmica o universal. Primero, los individuos sienten una profunda identificación con el proceso cósmico, donde la percepción del yo se expandiría para identificarse no solo con la vida en la Tierra, sino con el universo mismo, con las galaxias, el vacío cuántico y las constantes físicas que hacen posible la existencia. Sería la culminación del yo ecológico a una escala inimaginable. Luego, implicaría una comprensión de las leyes fundamentales, que es una comprensión no intelectual, sino experiencial y directa, de las fuerzas y principios que gobiernan la realidad, desde la gravedad hasta la conciencia misma. La pregunta, ¿qué es la realidad?, encontraría una respuesta vívida, no solo conceptual. Asimismo, emergerían una creatividad y cuidado cósmicos, donde la motivación ya no sería solo la compasión por la vida terrestre, sino una participación consciente en los procesos creativos del cosmos. El cuidado se extendería a la preservación de las condiciones para la vida y la conciencia en el universo. Este nivel es una reflexión crítica, el espejo de nuestra pequeñez, ante la inmensidad de lo que todavía no sabemos. Postular este nivel no es un ejercicio de grandeza, sino todo lo contrario. Es un recordatorio esencial de nuestra posición actual en el cosmos, con nuestras limitaciones biológicas, donde nuestros cerebros son el producto de una evolución en un planeta específico, optimizados para resolver problemas terrestres. Es probable que estén estructuralmente limitados para comprender o experimentar plenamente una realidad de tan vastas dimensiones. Esto nos lleva también a la limitación temporal. Existimos como un breve destello en la línea de tiempo cósmica de 13.800 millones de años. Una conciencia cósmica probablemente operaría en escalas de tiempo geológicas o cósmicas, incomprensibles para nuestra mente finita. Esta es también nuestra paradoja humana. Somos, al mismo tiempo, la forma de conciencia más compleja que conocemos
y una fracción infinitesimal en la inmensidad del cosmos. Esta paradoja nos insta a la humildad. Nos abre además la puerta entre la ciencia y el misterio. La ciencia, lejos de cerrar esta puerta, la deja entreabierta. La teoría de sistemas sugiere que los patrones de integración, de átomos a células, a organismos, a sociedades, podrían continuar a escalas mayores. La cosmología explora la posibilidad de universos múltiples y las afinadas constantes físicas que permiten la vida. La astrobiología busca vida e inteligencia más allá de la Tierra, cuestionando nuestro lugar único. Sin embargo, la ciencia también se topa con sus límites. La naturaleza última de la realidad y de la conciencia misma, el problema difícil de la conciencia, permanece como un misterio. Por lo tanto, el nivel 8 no es un destino para nuestro viaje narrativo, sino la brújula que apunta más allá del mapa conocido. Su valor no está en que podamos describirlo con precisión, sino en cómo esta reflexión modifica nuestra mirada sobre los niveles anteriores. Por ejemplo, da contexto, ya que nuestro esfuerzo por construir una conciencia civilizatoria de nivel 7 es el primer, titubeante y crucial paso de una especie que despierta para quizás eventualmente convertirse en un participante consciente en el cosmos. Luego, fomenta la humildad, ya que nos recuerda que nuestra comprensión actual es provisional y que el viaje del conocimiento y la evolución de la conciencia están, casi con certeza, en sus primeras etapas. Finalmente, inspira asombro. Al contemplar la posibilidad de una conciencia cósmica, el trabajo personal de autoconocimiento y compasión adquiere una dimensión nueva. Cada acto de bondad, cada momento de claridad interior, no es solo un logro personal, sino un eco potencial de una armonía mucho más vasta, un ensayo para una sinfonía cuyo alcance completo tal vez nunca lleguemos a comprender, pero en la que estamos invitados a participar. Comprender este espectro de la conciencia trasciende el mero ejercicio intelectual. Es un llamado a la participación activa. La neurociencia y la psicología contemporáneas sostienen que no somos espectadores pasivos de una realidad predeterminada, sino arquitectos activos de nuestra experiencia. Nuestros patrones de pensamiento, estados emocionales y nivel de conciencia predominante actúan como el lente a través del cual percibimos e interpretamos el mundo, influyendo directamente en nuestras acciones y, por ende, en la realidad que co-creamos. Los estados de miedo y desconexión perpetúan circuitos de limitación, mientras que los de compasión y unidad proyectan posibilidades de conexión y sanación. La pregunta crucial es: ¿cómo participar conscientemente en este proceso de crecimiento? La respuesta yace en prácticas intencionales que fortalezcan los circuitos neurales de la conciencia y la regulación emocional. Entonces, las prácticas fundamentales para la cocreación consciente serían: primero, una autorreflexión no juiciosa. Dedica un espacio diario a la introspección, mediante un diario o simplemente la observación interior. El objetivo no es criticarse, sino cartografiar el paisaje interno, identificar las emociones predominantes, los motivos subyacentes a las acciones y reconocer desde qué nivel de conciencia se está operando. Este simple acto de metacognición, pensar sobre el propio pensamiento, debilita los patrones reactivos y fortalece la corteza prefrontal, sede de la elección consciente. Segundo, cultiva la quietud o practica regular la atención plena, aunque sea en periodos breves de 10 minutos, enfocados en la respiración, ya que no es un lujo, sino una herramienta neural esencial. Esta quietud calma la amígdala, el centro del miedo, reduce el ruido mental de los niveles basales y crea un espacio de silencio interior desde el cual es posible responder en lugar de simplemente reaccionar. Es el sustrato desde el que emerge toda elección consciente. Y tercero, realiza acciones alineadas y microprácticas para que la conciencia se consolide en la acción. El crecimiento no se mide por gestos heroicos, sino por la coherencia en actos pequeños y cotidianos. Esto último también significa que, si valoras la conexión, escucha con plena atención
sin preparar tu respuesta mentalmente. Si valoras la compasión, ofrece un gesto de bondad discreto y sin expectativa de reciprocidad. Si valoras la paz, elige conscientemente no alimentar una disputa o un juicio interno. Cada uno de estos actos, por pequeño que sea, es un voto neuronal a favor de un estado de conciencia superior, reforzando su presencia en tu vida. Para finalizar este largo viaje a través de los 7 niveles de conciencia y la probable emergencia de una conciencia cósmica, te invito a que imagines al universo no como una máquina, sino como una gran sinfonía en constante desarrollo. Cada ser humano es un instrumento único e indispensable. Al elevar tu propia conciencia, al sanar tus heridas, integrar tus sombras y actuar desde la autenticidad y la compasión, afinas tu instrumento. Comienzas a tocar tu nota con mayor claridad, armonía y belleza. Y al hacerlo, no solo enriqueces tu propia experiencia, sino que contribuyes indispensablemente a la armonía del conjunto. La ciencia nos muestra la interconexión, la espiritualidad nos invita a vivirla. Juntas, nos revelan nuestra naturaleza más profunda. Somos co-creadores de una realidad más consciente y compasiva. La sinfonía nos espera. Toma tu instrumento con responsabilidad y amor y da el siguiente paso, no hacia afuera, sino camina hacia tu hogar interior, que es al mismo tiempo tu contribución única al mundo y al universo.